En esta vía de la coagulación sanguínea, lo que vamos a tener al final es que se va a formar lo que es la fibrina, pero la fibrina se forma, luego de que se forma la trombina, y para que se forme la trombina se va a necesitar formarse un complejo que se llama el complejo protrombinasa. Ese complejo protrombinasa es el que hemos visto en la canción, aquí está. Luego de la vía común, tenemos aquí se da esto, la unión de estos factores para activar el 10 van a permitir que se dé la activación de la protrombinasa, que es el factor 10 más el factor 5. Lo que van a hacer estos dos es activar, miren, donde está la protrombina, lo que hacen es activar a la protrombina y formar ¿qué cosa? Solamente trombina. Esta trombina, por eso se llama protrombinasa o protrombina. ¿Por qué? Porque van a activar a la trombina. ¿Quiénes? El 10 y el 5. ¿Cómo me acuerdo? 10, la mitad 5. ¿Sí? 10 y 5. En presencia de calcio se dice también, y en presencia de fosforito. Esos van a activar a la protrombina. La trombina, una vez que ya está activada, miren, ya que hay muchas trombinas. ¿Qué cosa hace, miren, la trombina? ¿Qué se está haciendo? A estos monómeros de fibrina los está haciendo que se formen como una cadena. Una cadena. Pero esta cadena de fibrina ahorita es inestable, por ende necesita un factor más, que es el factor 3, que lo vuelve ya estable. Entonces es una cadena de eventos de activación. El 9 va a activar al 10, el 10 junto al 5 va a activar al 2, el 2 va a activar al 1. ¿Sí? Así se da, es difícil aprendérselo, creo que sí, no es tan fácil, pero eso nos da. ¿Ya? Vamos a ahorita de manera más detallada. Aquí tenemos los factores de coagulación. Estos que dicen aquí que están K, ¿qué significa? Que son dependientes de vitamina K, ¿se acuerdan? Entonces, si es que yo le doy la warfarina, que les decía que inhibía la síntesis de vitamina K, ¿qué pasará con estos factores de coagulación? ¿Se sintetizará? No. Por ende, no se sintetizará de manera adecuada el factor 10, el factor 9, el factor 7, el factor 2. Importantísimos. ¿Por qué? El factor 10 era parte del complejo protrombinasa. El factor 9 activaba al 10. El 7 también. Y el 2 es la protrombina. Entonces, por eso es que los animales, por ejemplo, que se envenenan, que son envenenados con warfarina, mueren desangrados. ¿Sí? Aquí tenemos otros factores que se han encontrado en las plaquetas que también van a tener un papel importante sobre la coagulación. Este es un cuadro un poquito antiguo. Ahora hay un cuadro tiene más factores donde todos estos que están aquí son considerados como factores de coagulación. Esto es lo que nos decía la cascada de coagulación de la canción. Solamente que acá no sé por qué se ve tan feo. Se ve bien borroso. Borroso, ¿no? Yo pensé que era mi presbicio, una vaina así. ¿Ya? Entonces, miren. Acá hay dos vías. Se le llama una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca, de la más rápida, es la que se va a activar ante una lesión. ¿Sí? Una lesión se activa de la vía extrínseca. ¿Sí? Por eso es que dice aquí, la lesión tisular, lo que va a hacer es activar al factor tisular, ¿sí? Que es el factor 3. Más o menos entienden ahora la canción cuando la pasaba. Bueno, esto de no le estoy sangrando, ¿no? Ok. Aquí, vamos a ver, aquí está la lesión. Aquí, como se da la lesión, esa es hemostasia primaria, ¿no? ¿Qué se va a producir? ¿Qué hemos dicho cuando es la lesión primaria? ¿Qué se produce? Vasoconstricción.
tromboxano A2. Aquí está el tromboxano A2. ¿Por qué se produce? Porque esto, ¿okay?, es un fosfolípido que está ahí, ¿okay?, en la membrana. Entonces, cuando hay activación de la COX, ¿okay?, de la ciclooxigenasa, ya sea COX-1 o COX-2, se va a producir este tromboxano A2, y este es el que va a contribuir con la producción, ¿okay?, de esa vasoconstricción, entre otros factores que ya se habían mencionado. ¿Sí? Entonces acá está el vasoespasmo, que es un reflejo, ¿okay?, es un reflejo inmediato pero temporal. ¿Qué se está dando aquí? ¿Esto? ¿Quién sería esto de aquí? Dice que este es el factor de von Willebrand. Entonces, ¿dónde está el factor de von Willebrand? Habíamos dicho que estaba debajo del endotelio, ¿no? Un endotelio dañado podía expresar el factor de von Willebrand. ¿Y a quién se está uniendo? ¿Quién? A la plaqueta. ¿Por medio de qué proteína? La fibrina. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Ya se unían. Una vez que se une a la plaqueta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la plaqueta? Se le da fatiga, ¿no? Tiene un cambio, ¿no? Tiene una metamorfosis viscosa, se le llama. Entonces empieza a salir de sus pseudópodos y empieza ¿qué cosa? Adherirse. Se activa, ¿sí? Una vez que se activa, ¿qué vamos a ver con la plaqueta? Va a empezar a liberar, ¿ok?, componentes. Ahí están estos componentes. Empieza a liberar y lo que vamos a ver es que se va a venir lo que es ya la producción de lo que es el tapón secundario. Acá está formándose, se están adheriendo, se están activando todas las plaquetas. Miren, salen más patitas, ya van a más, se forma el tapón blanco, ¿okay?, el tapón plaquetario. Luego viene lo que es la coagulación. Aquí tenemos, ¿okay?, las dos vías. Les dije la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Okay? La vía extrínseca es la más rápida, la más corta. Acá está. La vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca se forma, ¿por qué? Por un traumatismo. ¿Sí? Miren, tiene dos pasos y ya se va a la vía común. En cambio, la vía intrínseca tiene más pasos, ¿sí? Y se da por la presencia, se habla de fosfolípidos, ¿sí? Con una lipidemia podría activarse esta vía. Entonces, todos vamos a concluir aquí, en la vía común. ¿Cuándo vamos a ver qué es la vía común? Porque vamos a tener al 10, ¿sí? Entonces, acuérdense que el 10, cuando se activa el 10 es la vía común, ¿ya? Entonces, tenemos aquí. Estos que están previos a activar al 10, estos de aquí, este de aquí, y este de aquí, tienen un nombre. Se les llama, ¿okay?, la TEN-ASA, TEN de 10, o la 10-ASA. Si es de la vía intrínseca, será de la vía intrínseca. Va a estar constituida por diferentes factores. La TEN-ASA de la vía intrínseca y la TEN-ASA de la vía extrínseca. ¿Sí? Son dos TEN-ASAs. ¿Qué más habíamos visto? El complejo protrombinasa. ¿Sí? Otro nombre que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a empezar seguro por la vía extrínseca. ¿Okay? Ya, voy por la vía extrínseca. Entonces, esta vía extrínseca se activa cuando hay daño, ¿no? Este es el factor tisular. Factor tisular o factor 3. ¿Sí? El factor 3, ¿qué va a hacer? Va a activar a qué factor? Al 7. 3 más 7 es 10. ¿Ok? El 7, ¿okay? El 7, el factor tisular que es el 3, ambos suban 10. Estos dos, ¿cómo se van a llamar? El TEN-ASA de la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque activan al 10. ¿Okay? Ahí empezó la vía extrínseca. Facilito, ¿sí? Factor tisular se une con el 7, forma el 10. Aquí. Ya está. Ahora vamos a hablar de la vía intrínseca o del contacto. Aquí va a empezar, ¿ok? Va a tener muchos más pasos, ¿ya? Y vamos a estar comenzando con el factor 12. Miren, este es el factor 12 inactivado y en presencia de colágeno, este se activa. Una vez que se active el 12, este 12 va a activar al 11. Entonces vamos a ir bajando, ¿sí? Del 11 al 11. El 11, ¿ok?,
que va a hacer es activar al 9. Entonces a las 10, no, si no ya llegaríamos ya a la vía completa. Activa el 9 y este 9 junto con el 8 van a activar a quién? Al 10. Entonces, ¿qué tendremos aquí? El 8 y el 9, ¿qué será? La TEN-ASA de la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque activan al 10. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué tenemos por la vía intrínseca y extrínseca? Tenemos al factor 10. Y esta es la vía común. Confluyen ambas. La 10, ¿con quién se unía? Con la 5. Van a activar a la protrombina o convertir en trombina. Ya está la trombina. La trombina, bien, empieza a haber una explosión de trombina. Lo que empieza a hacer es este fibrinógeno lo va a convertir en fibrina. ¿Qué hace? Lo corta y empieza a formar como cadenitas. Y esta fibrina, en presencia del factor 13, va a estabilizarse y formar lo que es el tapón anterior. ¿Ya? ¿Sí? Es fácil. Ahora, esta es la vía fácil, ¿ya? Pero no es solamente así que uno activa al otro, sino es que muchos de estos son potenciadores de otros. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué hay factores que van a necesitar, por ejemplo, qué cosa? Calcio, miren, en la vía común, la presencia de calcio es muy importante, ¿okay? Tanto para la activación del 10 como la activación del 2. ¿Okay? Entonces, si nosotros aplicamos a la sangre este LTA, que es un quelante de calcio, ¿qué va a hacer? Va a quelar estos calcios, no va a permitir que se unan y no va a permitir que se dé esta vía. ¿Sí? La vía común va a ser bloqueada por esta LTA. ¿Qué más tenemos? Aquí hay dos factores importantes, como es la presencia de los fosfolípidos, que son importantes también para la activación de estos. Además, vamos a tener aquí que hay algunos factores. La trombina, la 2, el factor 2, es un potenciador de más factores de coagulación. Uno de ellos que está ahí cerquita a ella es el 13. ¿Recuerdan que el 13 para ella estabilizaba a la fibrina? Este 2 va a estimular que se active el 13 para que pueda estabilizar a la fibrina. Esta 2 también tiene un efecto sobre la activación del 5. También tiene un efecto sobre la activación del 8, sobre la activación del 9. ¿Sí? Entonces tiene un efecto, digamos, estimulatorio. Porque cuando empieza a producirse trombina, esta va a empezar a estimular estos factores para que se produzca más trombina. Más trombina, más. Entonces sí tienen ese papel de que empieza a potenciarse más. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y terminaremos coagulación. Ahí, ¿cómo va? Parece fácil porque estamos siguiendo, ¿no? La canción, ¿se acuerdan algo o no? Si les tomo un paso porque no tengan informe, ¿se acordarán? ¿No? Más o menos. Al factor 13 estabiliza la fibrina. Esa fibrina que ha sido formada por el factor 2, que es el fibrinógeno en fibrina. Digamos que es una fibrina todavía soluble. Con la 13 la vuelve estable, la vuelve insoluble. La fibrina, claro, esta es la fibrina. La fibrina, ¿qué cosa hace? Se convierte de fibrinógeno, se convierte en fibrina. Pero ¿quién estimula esto? La trombina. La trombina, recuerden que se empezó a formar mucha trombina gracias al 5 y al 10. Se activó trombina, a esta trombina luego cataliza la reacción de conversión del fibrinógeno a fibrina. Recuerden que el fibrinógeno estaba ahí como si fueran así, ¿cómo se llama? Con una cosita así como inactiva y la cortaba y empezaba a fundirla. Ese es el fibrinógeno, que es una proteína también que está inactiva. ¿Ya?
papel del endotelio, ¿ok? Sobre lo que es la hemostasia. Pues aquí en el endotelio vamos a tener factores que van a estar a favor de la formación de los trombos. ¿Quién sería uno que está a favor de la formación de los trombos? Por ejemplo, hay un daño en el endotelio. ¿Quién está aquí abajito? Aparte del colágeno. Hay un factor ahí que se unía. Un nombre, ¿no? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, es considerado como parte, parte de estos factores que están a favor de lo que sería la formación de los trombos. ¿Qué más tenemos? De von Willebrand. Así, von con V y Willebrand. Willebrand. Von Willebrand. Acá está, ¿ven? Von Willebrand. ¿Sí? Ya. Entonces, estos están a favor de la trombosis. Entonces, la trombosis es mala, no es mala, pero siempre y cuando se active cuando hay una lesión. Cuando haya cuando la hemostasia no se produzca, entonces hay que activar esto. ¿Sale sangre? Entonces, que se active estos factores. Pero hay también factores que van a inhibir la trombosis y se dice que principalmente el endotelio está a favor de estos factores, de lo que son inhibir la trombosis. Y aquí tenemos múltiples. Uno de ellos es una proteína también que se le llama la antitrombina 3. ¿Se acuerdan? Les dije que la heparina, ¿qué hacía? Era un agonista, le ayudaba a la antitrombina 3, ¿sí? Porque la antitrombina 3 inhibe la trombosis, por eso que es un anticoagulante, ¿sí? ¿Qué cosa hacía? ¿Qué cosa era la antitrombina? ¿Qué creen que era? Su nombre dice antitrombina, inhibe a la trombina. ¿Y la trombina qué cosa hacía? ¿Se acuerdan? Claro, la trombina catalizaba la conversión de fibrinógeno a fibrina. Y además, recuerden que la trombina qué cosa hacía? Había una explosión de activación de más factores de coagulación. ¿Verdad? Claro. Ahora, la antitrombina tiene ese papel de inhibir la activación, la actividad de la trombina, pero también tiene un papel sobre los factores tanto 10 como 9. Entonces altera qué cosa, la vía común como la vía intrínseca. ¿Sí? ¿Qué otros factores vamos a tener aquí? Tenemos también el factor de inhibición, de inhibición, el factor tisular de inhibición, de activación fractal, que van a inhibir a más factores de coagulación. ¿Sí? Ya tenemos este amarillito, es la antitrombina, este que tiene aquí es la trombina. Pero esta trombina, cuando ya empieza a unirse a sus receptores a nivel de lo que es el endotelio, de aquí, este moradito, esta es la tromboglobulina. Este va a tener un efecto sobre ¿qué? Sobre este complejo de proteínas, tanto la proteína C como la S. Entonces, cuando se activa la proteína C, esta proteína C lo que va a hacer es empezar a catalizar, romper, destruir ¿a qué? A factores de coagulación, como son el 5 y el 8. Es decir, el mismo exceso de trombina activa lo que es la destrucción de los factores, tanto 5 como 8. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Hay muchas cosas. ¿Qué más tenemos? El mismo endotelio. Recuerden que aquí el mismo endotelio tiene prostaglandinas, óxido nítrico, la adenosínfosfato, que van a ser factores que van a inhibir lo que es la agregación plaquetaria. Y también tenemos aquí este factor. Este es el activador del plasminógeno tisular. Entonces, el plasminógeno, ¿qué cosa hace? La plasmina destruye a la fibrina. Esta es la fibrinolisis. Entonces, miren, hay más factores que van a estar a favor de inhibir la trombosis que a favor de la trombosis. ¿Por qué? Porque el formar un trombo podría ser nefasto para la salud. Por eso es que está a favor
¿ya? El activador del plasminógeno tisular es este de aquí. ¿Qué más? Tenemos el mismo, las células endoteliales tienen ¿qué cosa? Sustancias antiagregantes, como son prostaglandinas, óxido nítrico y la adenosínfosfato. ¿Qué más? Tenemos también ¿qué cosa? Los complejos de proteína CS, que se van a activar gracias a la unión de la trombina con la trombomodulina. La trombomodulina va a activar a lo que es la proteína C para que pueda empezar a hacer la hidrólisis de los factores 5 y 8. ¿Sí? ¿Bien? Y ese es el resumen, ¿okay?, de la hemostasia. Sí. ¿Ya? Acá está. Warfarina. Warfarina, ya hemos hablado de la heparina, de la antitrombina 3. Warfarina, ¿qué cosa hacía la warfarina? Warfarina, veneno de ratas. Inhibe, ¿okay?, la síntesis de factores de coagulación relacionados a la vitamina K. ¿Y cuáles eran? La 10. ¿Qué más? El 2. ¿Sí? Entonces ahí sí tienen que aplicar lo que es memoria. ¿Okay? Yo siempre les digo que los más fáciles siempre son 10 y 2. 10 y 2 son los más fáciles. Luego, ¿quién? Luego viene 1 antes de 10, que va a ser el 9, y el 7. 7, 9, 10 y 2. ¿Sí? Ahí se van a ver al final. ¿Sí? Entonces, ahí cómo va. Mucho. Profe, dijo que esos 4 iban a inhibir. Claro, esos factores son dependientes de vitamina K. ¿Qué quiere decir? Que si no hay vitamina K, no se van a sintetizar esos factores. Ni el 2, ni el 7, ni el 9, ni el 10. ¿Sí? Ok. Ahora, solamente para completar aquí, vamos a ver esto que es la nueva, ¿okay?, que es la nueva teoría de la coagulación, la vía celular, ¿sí? La teoría celular. Y ahora ya no tiene, ya no tiene, lo que son la intrínseca, extrínseca, ya no, sino tiene 3 fases: la fase de iniciación, la fase de amplificación y la fase de propagación. ¿Sí? Estas son las fases que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, en la fase de iniciación, miren, ¿qué está pasando? Factor tisular, ¿con quién? Con el 7. Este factor tisular y 7, ¿qué vía era? Extrínseca, ¿no? 7 más 3, 10. Es extrínseca. Y esto empieza a activarse, ¿qué cosa? El 10. ¿Sí? El 10 se activa y empieza a producirse. Empieza a producirse lo que es en poquitas cantidades, lo que es trombina. Poquito. ¿Por qué? Porque ya empiezo a activar el 10. ¿Sí? El 10 va a poder activar, junto con el 5, va a poder activar a la trombina y producirá, ¿no?, poquita trombina, pero poquito. 1, 2, que es muy poquito. Por eso a esta fase se le llama la fase de iniciación. Esta fase de iniciación, va a poder ser bloqueado, pues está aquí, gracias a un factor. Este factor es el inhibidor plasmático del factor tisular. Su nombre es el factor tisular A, inhibidor plasmático. El inhibidor plasmático del factor tisular puede bloquear la fase de iniciación. ¿Sí? Luego tenemos, ahora ya no solamente vamos a tener, ¿qué cosa? No vamos a tener solamente unas cuantas trombinas que estén activadas, sino empiezan a activarse más y más, porque este 2, ¿qué va a hacer? Va a activar ¿a quién? Al 5, al 8, ¿se acuerdan? Tenemos una potenciación, por eso es que a esta fase se le llama amplificación. ¿Por qué? Porque
empieza a incrementarse los niveles de trombina, por ende va a activar al factor 11, al factor 8, al factor 5, y esto va a conllevar a qué? A que estas plaquetas que estaban inactivas empiecen a activarse más. Pues aquí estamos ya mezclando que tanto la cascada de coagulación como la actividad de las plaquetas. Esa es la diferencia que hay en esta teoría celular. Antes solamente veíamos el papel del endotelio y muy aparte el papel de la plaqueta. Esta fase de amplificación va a poder verse inhibida gracias a lo que sería el complejo proteína CS. Esta CS va a bloquear la activación del factor 8 y del factor 5. ¿Sí? Y por último, la fase de propagación, donde va a empezar a producirse ya no solamente lo que es trombina, sino va a empezar a producirse ya fibrina, que empieza a producirse ya más fibrina. ¿Por qué? Porque después de la fase de amplificación, en que se empezó a producir mucha trombina. En esta fase, el único que lo va a poder bloquear va a ser la antitrombina, lo que va a bloquear la fase de propagación. ¿Ya? Entonces, esta es una vista de la teoría celular de la población. Esa es la vista, digamos, actual. Esta es la que teníamos normalmente. Aquí están los factores. Esto es cómo se está dando. Acá está integrada tanto la vía intrínseca, extrínseca, como las vías como las fases de amplificación, propagación. Obviamente que la iniciación está aquí, ¿no? Factor tisular, factor 7, y se empiezan a producir bastantes tenazas de la vía extrínseca. ¿Sí? Esto hace que se produzca ¿qué cosa? Pequeñas cantidades de trombina. Esto, al producirse trombina, la misma trombina estimula a la activación del factor 5, del factor 8, del factor 13. ¿Para qué? Para que empiece a incrementarse la trombina. Más trombina, amplificación. Cuando hay demasiada trombina y empieza a producirse ¿qué cosa? Ya la fibrina. ¿Sí? Pero esta ya es en la fase de propagación. Esto sería. Aquí tenemos anticoagulantes que ya lo hemos visto. ¿Sí? Tenemos a este inhibidor del factor tisular. El complejo proteína CS y la antitrombina. ¿Sí? Bloquea la fase de iniciación. Bloquea qué fase? Amplificación y propagación. ¿Ya? ¿Está bien? No. ¿Están listos para un paso? No. Para que no tengan nada que hacer.